Corría la mañana del 15 de abril de 1957, cuando el famoso cantante y actor mexicano piloteaba un avión C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense, el cual, tras ser un avión bombardero de la Segunda Guerra Mundial, se consideró obsoleto para uso militar y fue adaptado como transporte civil. Por esto llegaría a las manos de Infante, quien llevaba varios años registrado como piloto y solía acumular horas de vuelo como afición. Dicho esto, las modificaciones realizadas al aeroplano hacían que éste presentara dificultades cuando estaba muy cargado, además de fallas en los conductos de combustible, lo que lo hacía un avión muy peligroso, incluso para el piloto más experimentado. De hecho, se supo que en total, la aeronave llegó a sufrir hasta 150 accidentes, entre ellas la ocurrida ese día de abril. Pues a pesar de los riesgos que presentaba su manejo, el actor despegaría del aeropuerto de la ciudad de Mérida en Yucatán, al sureste de México, rumbo a la Ciudad de México, acompañado por el capitán Víctor M. Vidal y un mecánico de vuelo. Pero tras alcanzar apenas unos 200 metros de altura, a tan solo 5 minutos de haber despegado, el avión se desplomaría en pleno centro de la ciudad, impactando boca abajo, lo que indicaba una pérdida total de control. Sus 3 tripulantes fallecerían al instante producto del impacto. Pedro Infante no solo sería una de las víctimas, falleciendo a sus 39 años, dejando en la incertidumbre a toda su familia y miles de fanáticos que no podían creer lo ocurrido, sino que también fue señalado como posible autor de la catástrofe, pues se determinó que el accidente sería ocasionado por un error de maniobra agravado por las fallas internas de la propia aeronave, las cuales provocaron que un motor fallara. Infante, cuya licencia de piloto había sido renovada a inicios de ese mes, no habría seguido las especificaciones de distancia y procedimientos, estando por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. Una mujer que lavaba ropa y su hijo, quienes se encontraban en el cruce de la calle 54 Sur y 87 de Mérida, también fueron víctimas de la tragedia. Aunque las investigaciones y reportajes al respecto dejaron ver que se trató de un trágico accidente, al tratarse del fallecimiento del cantante y actor más célebre, rico y celebrado de México para la época, el impacto que causó en la población mexicana fue algo sin precedentes. La muerte de quien se había convertido en un ídolo causó desmayos, crisis nerviosas y algunos hasta llegaron a quitarse la vida. Pero por si todo esto no fuese suficiente, al poco tiempo comenzaron a surgir teorías conspirativas y rumores de si realmente quien había muerto era el gran Pedro Infante. Muchos dudaban sobre su identidad al momento del accidente, ya que el cuerpo del cantante quedó calcinado hasta el punto de quedar irreconocible. Sería identificado únicamente por un brazalete de oro que siempre llevaba consigo. Claro que esto se prestaba para muchas interpretaciones, pero serían propios familiares de Infante quienes comenzarían a señalar posibles razones por las que él no habría muerto en el accidente, acusando a otros allegados al actor de saber la verdad. En este sentido, para entender la importancia que tuvo el suceso a lo largo de los años y que hasta la actualidad sigue causando controversia, es necesario conocer a ese personaje tan querido del que nadie esperaba despedirse esa mañana de abril, hasta llegar a esas teorías que apuntan a que Infante no solo seguía con vida, sino que reaparecería años más tarde. Originario del estado mexicano de Sinaloa, Pedro Infante Cruz nació un 18 de noviembre de 1917 y debido a las humildes condiciones de su familia, desde muy pequeño tuvo que trabajar, siendo mandadero de una tienda. A sus 11 años contrajo poliomielitis, un virus que puede llegar a causar parálisis, pero que pudo controlar a lo largo de su vida, pues no tiene cura. Otro padecimiento que lo afectó desde joven sería la diabetes, siendo esta la que lo incentivó a practicar deportes, pero sin duda lo que más le afectaría tanto personal como en su carrera era su tendencia a sufrir de depresión, la cual comenzaría a desarrollar tras el fallecimiento de su padre y años más tarde, en 1955, cuando muere una de sus amigas más cercanas, la actriz Miroslava Stern, pues caería en un cuadro depresivo del que solo su familia tenía conocimiento. En su adolescencia, tras formalizar su noviazgo con Guadalupe López, se convertiría en padre a sus 18 años. Una relación que fue muy corta, pues al poco tiempo haría vida con una mujer llamada María Luisa León,
quien era 10 años mayor que él y con quien se mudó a Ciudad de México para tener mejores oportunidades laborales. Tras unirse en matrimonio en 1937, descubrirían que ella era estéril, por lo que decidieron adoptar a Dora Infante, hija de una hermana de él. Se dice que María Luisa fue quien tomó realmente esta decisión, pues pensaba que así retendría a Infante, quien cada vez se alejaba más de su relación debido a su ascenso artístico. Y aunque la pareja permaneció unida 10 años, terminarían después de que León se enteró que su esposo tenía una hija con la bailarina llamada Guadalupe Torrentera, con quien llegó a tener 2 hijos más. En paralelo, Infante se desarrolló como cantante de diferentes orquestas, lo que le daría la oportunidad de presentarse en radiodifusoras, teatros y centros nocturnos. Llegaría a grabar su primera canción, El Soldado Raso, en 1943, mismo año en el que conseguiría también su primer papel importante en el cine, gracias a su participación en la película La Feria de las Flores, la cual le permitió abrirse paso en la industria cinematográfica, donde interpretó todo tipo de papeles, desde dramas y musicales, como lo fueron Cuando lloran los valientes y Si me han de matar mañana, hasta comedias rancheras como Viva mi desgracia, de 1944. Durante 1952 protagonizó Dos tipos de cuidado, junto a Jorge Negrete, la película que se convertiría en una de las más populares de la época de oro del cine mexicano. Este mismo año, ya totalmente consolidado en la industria, conocería a la actriz Irma Dorantes, por quien dejaría a su pareja anterior y se casaría con ella, con quien también tuvo una hija. Sin embargo, León, quien era su última esposa, consiguió que se declarara nulo ese matrimonio, pues Infante nunca llegó a divorciarse de ella. De cualquier forma, él continuó con sus aventuras románticas e incluso llegó a tener otro hijo que no fue reconocido por él, sino por su señora madre, quien aseguró que el niño era producto de su relación con Piedad Casañas, una empleada de la familia. A pesar de todo esto, su imagen a través de su trabajo era intachable. Su interpretación de charros, hombres humildes, nobles y sentimentales, lo convirtieron en símbolo de la mexicanidad, hasta el punto en el que no solo era protagonista de casi todas las producciones en las que participaba, sino que además los papeles eran escritos para hacer lucir su talento actoral. De esta forma, llegó a ganar el premio Ariel a Mejor Interpretación Masculina en 1956, pero a pesar del implacable ritmo que mantuvo en el cine, participando de más de 60 películas, nunca abandonó la música. Infante llegó a grabar 314 canciones, entre las que se encuentran Amorcito Corazón y Paloma Querida, 2 de sus grandes éxitos que hasta la actualidad siguen formando parte importante de la cultura musical mexicana. Sumado a todas sus horas de trabajo, también llegaría a desarrollar su fanatismo por la aviación, sumando hasta 2.989 horas de vuelo como piloto registrado bajo el nombre de Capitán Cruz. Si bien se trataba de una afición y a la vez un lujo que podía darse, fueron 3 las ocasiones en las que su vida corrió peligro piloteando un avión. La primera de ellas fue en su estado natal, donde al intentar despegar de una pista improvisada, el avión no pudo ganar altura y siguió avanzando contra un cultivo de maíz. Por suerte, esto solo le provocaría un corte a la altura de su barbilla que terminó dejándole una pequeña cicatriz. No obstante, en un segundo accidente cerca de la ciudad de Zitácuaro, en Michoacán, el avión que piloteaba se desplomó y el impacto más fuerte lo recibió en la cabeza, teniendo que implantarse una placa de platino en la parte del cráneo para poder sopesar el daño provocado. Este sería su último aviso. El actor y cantante no solo se ponía a sí mismo en riesgo siempre que subía a un avión, sino también a otros tripulantes con los que solía viajar o simplemente experimentar, como fue el caso del capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, quienes lo acompañaban en el catastrófico día de su tercer accidente. La noticia se daría en la tarde del 15 de abril de 1957. Medios afirmaban que Pedro Infante murió en un accidente aéreo tras desplomarse la aeronave que piloteaba. Él sería una de las 5 víctimas que dejaría la catástrofe. Y si bien las investigaciones oficiales determinaron que el accidente ocurría a partir de un error de maniobra e irregularidades de la nave, las teorías conspirativas y rumores alrededor del caso saldrían a la luz, especialmente después de que se conociera que debido a los malos consejos de Antonio Matauk,
quien fue su representante, el actor no había dejado testamento y esto causó que casi toda su riqueza se perdiera. Casas, motocicletas, automóviles, todo lo que pudo quedar en manos de sus hijos quedaría sin dueño directo. La más afectada por esto sería su última pareja, Irma Dorantes, quien había abandonado su carrera a petición de su esposo, quedando totalmente dependiente de él. Pero quienes tomaron cartas en el asunto serían los hermanos y sobrinos de Infante, quienes allanaron una de las propiedades más lujosas del actor, Ciudad Infante, un terreno de 10 hectáreas ubicado en Coajimalpa. Dorantes y su pequeña hija tuvieron que recurrir a su familia mientras ella terminaba de pagar la casa que compartía con Infante antes de su muerte, pues Matauk intentó arrebatársela. Aunque finalmente la actriz quien consiguió quedarse con la propiedad, Matauk, como apoderado de Infante, puso a su nombre la mayor parte de las propiedades. La familia Infante y especialmente sus hijos menores quedarían con muy poco o nada. A pesar de esto, lo que empeoraría la situación sería que con el paso del tiempo aparecieron más de 40 hombres y mujeres quienes aseguraban que Infante era su padre, y aunque nunca pudieron reclamar regalías ni mucho menos alguna propiedad, algunos de ellos sí comenzaron a atribuirse protagonismo en los medios. Uno de ellos sería Cruz Infante, quien siempre se presentó como hijo del cantante y continuaría su legado en los escenarios. De hecho, sería él quien hizo el primer intento de revelar que la muerte de Infante era falsa, justo después de conocer a Antonio Pedro, anunciando en un programa televisivo: Pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo. Inmediatamente se hizo un corte comercial y se daría por concluida la transmisión. Antonio Pedro, un cantante de la época, no solo guardaba un parecido externo con Infante, sino que nunca desmintió que no era él cuando fue interrogado. Solo pedía que se respetara su memoria. Desde entonces poco más se supo sobre Cruz, y no sería hasta 2 años después, en 1987, que se daría a conocer que fue asesinado con otros miembros de su familia en una presentación, presuntamente por haber mencionado que su padre estaba vivo. Todo esto daría pie a que no solo se dudara de la identidad de Infante en el accidente, sino que también habría reaparecido años más tarde bajo el nombre de Antonio Pedro. En 1990, The Washington Post publicaría un artículo donde hacía referencia a este parecido y a su vez presumían que en caso de que Infante realmente estuviera vivo, el entorno político mexicano estaría implicado en ocultar su muerte. Aunque nada de esto pudo ser confirmado, aumentaría la fama de Antonio Pedro e incluso en el 2013, cuando falleció, cientos de personas realizaron un tributo a nombre de Infante en su tumba. Increíblemente, la leyenda se mantendría hasta la actualidad. No fue hasta el 2022 que se sabrían más detalles sobre el caso, cuando César Augusto Infante, hijo del ya fallecido Cruz Infante y presunto nieto de Pedro Infante, reveló que el famoso actor y cantante tenía supuestos enlaces con organizaciones del narcotráfico. Según él, Infante terminaría siendo contrabandista sin saber, pues se daría cuenta en una oportunidad que revisó las cargas de su avioneta y descubrió armas, joyas y drogas, pero al revelar a sus representantes y querer salir de ese círculo, lo amenazaron. Fue entonces cuando planearían su muerte en el accidente, pero en realidad subieron a otra persona al avión y le pusieron el brazalete de oro para hacerlo pasar por Infante. El plan era que la avioneta cayera en el mar para dificultar la búsqueda del cuerpo, pero sería el capitán Víctor M. Vidal quien provocaría la caída precipitada de la aeronave al intentar defenderse de sicarios que también abordaron, tras darse cuenta de lo que harían. César aseguró que el verdadero Pedro Infante se lo llevaron los narcos para torturarlo y lo mantuvieron encerrado en penitenciarías mexicanas, denunciando que serían personas del gobierno quienes amenazaron y atentaron contra su padre y su abuelo, con la finalidad de que la verdad no se hiciera pública, que incluso artistas como Silvia Pinal, Antonio Aguilar y Tintán sabían que Infante no había muerto, que era un secreto a voces. No obstante, según la versión de César, el actor no aparecería hasta 1983 con el nombre de Antonio Pedro, porque fue ese año en que murió el presidente mexicano Miguel Alemán Valdés, el encargado de encubrir el caso. Dicho todo esto, un habitante de Chihuahua, donde falleció Antonio Pedro, aseguró que él podía demostrar que esta persona no era Infante. Apoyando lo expresado por Irma Dorantes en el 2019,
quien indicaba que Antonio solo se aprovechaba del caso para ganar fama. Sin embargo, la incógnita en gran parte de sus fanáticos e incluso en quienes lo conocieron de cerca se mantiene, aunque en cualquier caso ya habría fallecido y solo sigue vivo gracias a su gran legado artístico.